clase. Comenzamos a grabar. Pero bueno, vamos a comenzar con la lección que ustedes vieron, que les pasé el video y unas preguntas introductorias. En esto que vimos, estuvimos hablando ah, sobre un poder muy común, algo muy en común que se encuentra en la Santa Cena, en el bautismo y en toda la Biblia, sobre todo en lo que es la parte del Evangelio. En el Evangelio, en la Biblia, en el Evangelio, hay un poder espacial que también es el mismo poder que encontramos, podemos encontrar en el bautismo y la Santa Cena. ¿Cuál sería esto que está en común? ¿Cuál es este poder en común que recibimos o que podemos encontrar en la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? Un voluntario, o voluntaria, por supuesto. A ver. ¿Cuál es el poder? En la palabra de Dios, es la más sencilla. En la palabra de Dios está el poder de ¿qué? ¿Qué poder tiene la palabra? De la vida y la muerte. La vida y la muerte. Muy bien. Este es un poder espectacular. O sea, es un poder que cambia completamente todo. Y este poder, ¿cómo trabaja este poder? ¿Quién trabaja con este poder? Podemos encontrar en este poder a través de Dios, pero en particular podemos hablar de que el poder del Espíritu, podemos hablar del Evangelio, el poder del Evangelio. Recordarán que hay un versículo que dice que Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Que es ese poder que acabamos de mencionar, poder sobre la vida y la muerte. El Evangelio cambia todo. El Evangelio es el único que puede pasarnos de la muerte hacia la vida. Déjame ponerlo en mute. Uh, ya. El Evangelio es lo único que nos puede pasar de la muerte a la vida y que cambia nuestro estatus de pecadores a un nuevo estatus como parte de la familia de Dios como tal. Ese Evangelio, ese poder, Dios nos los da a nosotros como un medio de gracia en la palabra y también vamos a ver que nos los da en los sacramentos, que los sacramentos no es otra cosa sino la palabra, o sea, la misma palabra, pero de una forma tangible, de una forma física. Es como cuando vimos en el video el ejemplo del jabón, que el jabón puede venir en líquido, puede venir en polvo, pero ambos tienen el mismo efecto. Y vamos a ver todos los versículos que nos muestran realmente que el sacramento del bautismo y de la Santa Comunión es mucho más que un recordatorio, es mucho más que un ritual, o mucho más que un acto de obediencia, sino que todo lo contrario es un regalo de Dios hacia nosotros, donde vamos a ver los beneficios que Dios nos da a través de cada uno de ellos. Para hablar de un sacramento hay tres marcas que hacen la definición de un sacramento. Un sacramento es un acto sagrado. Y para que lo que se define como un sacramento tiene que venir por tres elementos principales. Uno, que es instituido o ordenado por Dios mismo. Dios es quien dice, hagan esto, es un mandato de parte de Dios. La iglesia no hace sacramentos, no puede hacer sacramentos. El primero tiene que ser instituido por Dios mismo. Segundo, para que sea un sacramento, en la ordenanza, en lo que Dios nos está entregando, en el sacramento, tiene que dispensarse la gracia de Dios. En otras palabras, el perdón de los pecados, la fe, la salvación, tiene que darse para que algo sea un sacramento. Y el tercero, que marca también un sacramento, es que hay un elemento o varios elementos terrenales, visibles, tangibles, que van ligados al sacramento como tal. Ya veremos que en el caso del bautismo es fácil ver el elemento físico que está allí, y en el caso de la Santa Cena también hay dos elementos que forman parte del sacramento. Entonces, en el caso del bautismo, ¿quién hizo la institución del sacramento del bautismo? ¿Recuerdan quién lo hizo? Jesús. Jesús, ¿cierto? Él dijo, Jesús mismo, no es una idea nuestra, que él lo hizo cuando en la Gran Comisión, él lo dijo
aquí en Mateo 28:19. ¿Quiere alguien leerlo para mí? Para todos nosotros, por favor. ¿Quién? Adelante, Miguel. Ingrid, prevenida para el próximo. Mateo 18:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como la gran comisión. ¿Ok? Es importante en que entendamos primero quién está hablando, Jesús. Esto fue después de su resurrección y está comisionando a quién. ¿A quién le está hablando Jesús en este momento? ¿Quiénes son los que están recibiendo este mensaje? ¿A quién creen ustedes que le está hablando Jesús? Adelante, Alejandro. De primera instancia a sus discípulos. Ajá. ¿Quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes eran? Primeramente los primeros 12 discípulos y después pues todo el que crea y lo siga. Excelente. Entonces estamos hablando de no solamente los 12, sino de los creyentes que van allí. Esta es la gran comisión para toda la iglesia. Los primeros eran apóstoles, ¿no? Sí, pero también la palabra apostolos significa enviado, y en ese sentido estamos viendo que aquí, cuando Dios hace esta gran comisión, no está hablándole simplemente a los apóstoles, sino que le está hablando a todos los creyentes, a todos los seguidores. Le está diciendo a la iglesia, cada uno de ustedes, y hay muchos otros versículos, como por ejemplo en Hebreo, donde se nos habla de que nosotros somos una nación santa, pueblo escogido por Dios, santo sacerdocio, para hacer las buenas obras que Dios nos ha llevado para nosotros, pues, pregonar el evangelio. Entonces, esto que está diciendo aquí, esta gran comisión, es para ustedes, es para mí, es para todos los cristianos. Y a todos los cristianos Dios nos dice, miren, Cristo, esa palabra es un imperativo. En otras palabras, no es yo les sugiero, sino que este es un mandamiento de parte de Dios. Dios nos está comisionando para que nosotros hagamos discípulos. Los discípulos son creyentes, son seguidores de todas las naciones. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, miren, ustedes vayan y hagan personas creyentes de mí, de todas las naciones. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les doy la herramienta. La herramienta que les voy a dar para que ustedes hagan creyentes es que el bautismo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esta herramienta ustedes estarán haciendo seguidores, discípulos, creyentes de mí como tal. Entonces, seguimos viendo entonces, vamos a citar varios versículos que hablan sobre el poder del bautismo. Muchas veces, nuevamente, hay muchas tendencias de pensar que el bautismo es un acto de obediencia. Y sí, Dios dice que lo hagamos y lo vamos a hacer, pero no es un acto de nosotros hacia Dios, es un acto de Dios hacia nosotros. Y vamos a ver todo lo que Dios nos está dando a nosotros a través del bautismo para que podamos apreciar grandemente el bautismo en nuestras vidas. Así que veamos los versículos que hablan de el poder de Dios dado a través del bautismo como tal. En el video ustedes vieron varios versículos. Estaba Hechos 2:38, Primera de Pedro 3, hay muchos más, que no son, la lista no es exhaustiva, o sea que hay más. Está Romanos 6:3-4 y otros como Gálatas, Tito. Entonces vamos a empezar un voluntaria que me lea Hechos 2:38. Miguel, adelante. Luego Ingrid, después de Hechos vienes tú, Ingrid. Dice, y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, en este versículo nos está mostrando nosotros, Pedro nos está diciendo que cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, que básicamente está diciendo, bautícense tal cual como Cristo lo está haciendo por el mandato de Jesucristo, ustedes van a recibir el perdón de los pecados. Entonces es algo bien importante lo que recibimos nosotros con el bautismo. El bautismo da el perdón de los pecados. Y además de dar el perdón de los pecados, que viene conjuntamente con esto, reciben el don del Espíritu Santo. Y por supuesto tenemos que tener el Espíritu Santo para tener el perdón de los pecados. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros poder creer en Cristo como tal. La única razón por las cuales nosotros creemos en Cristo es porque el Espíritu está obrando en nuestro corazón. Recordarán el versículo que claramente dice, nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. La manifestación única y visible de que nosotros tenemos el Espíritu Santo es porque tú puedes decir de tu corazón, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. La única forma de poder decir eso y de creerlo es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, cuando recibimos el don del Espíritu Santo atestigua en nuestros corazones y nos permite creer en Cristo como tal. Y al creer en Cristo, en el Evangelio, en nuestro Señor y Salvador, recibimos entonces el perdón de los pecados. Ingrid, ahora sí, primera de Pedro 3:21. Dice, la cual el agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense ustedes qué importante es este versículo también, donde nos muestra a nosotros. Está el apóstol Pedro está comparando lo que pasó en el diluvio con lo que es el bautismo ahora. Él dice, miren, ustedes recordarán lo que pasó en el diluvio. La familia de Noé, aunque el agua aniquiló a la población mundial, esa misma agua fue la que levantó el arca y salvó también entonces a la familia de Noé. Esa agua simboliza lo que es ahora el bautismo, que los salva a ustedes también. Esto no es una forma diferente de tomarlo, sino tal cual como nos lo está diciendo. Cuando Dios nos está dando el bautismo tiene el poder de la salvación. Y esto nuevamente vemos que no es aquí, está arriba cuando perdona los pecados. Dios dice que el que crea y sea bautizado, irá al cielo. O sea, el que no crea, ese será condenado. El que crea y sea bautizado será salvo. La salvación viene, Dios nos regala la salvación a través del bautismo, que no consiste en la limpieza de un cuerpo, sino en una conciencia completamente limpia delante de Dios, y esto lo tiene que hacer Dios para nosotros. Nosotros tenemos pecados permanentemente y Dios nos cubre con su manto y nos limpia permanentemente y nos da a nosotros la perfección que Dios necesita, exige de nosotros. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. El bautismo nos liga a lo que Cristo ha ganado por nosotros. Toda la gracia de Dios es dispensada hacia nosotros a través del bautismo. Por eso es que es importante que veamos que el bautismo es un acto de Dios hacia nosotros, no un acto de nosotros hacia Dios. Y un acto en el cual el Espíritu Santo trabaja en el corazón de todas las personas, porque todos vamos a ver también quiénes necesitan ser bautizados y quiénes no. Porque la respuesta es simple, porque quienes necesitan ser perdonados, quienes necesitan ser salvos, ya lo vamos a ver. Romanos 6:3-4, otro voluntario o voluntaria. Voluntario o voluntaria para leer. Adelante, por favor. Romanos 6:3-4. ¿No saben ustedes que me tapa la pantalla de usted, lo que sigue? Ya va, déjeme ver si lo puedo. Déjeme ver si lo puedo quitar aquí. Ya, ¿lo puedes ver ahora? No saben ustedes, no. Que lo lea otro, por favor. Bueno, si alguien puede verlo, porque ya. Yo entonces. Adelante, por favor. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Amén. Gracias, Miguel. Excelente. Entonces, nuevamente vimos aquí, el apóstol Pablo nos está diciendo nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, estamos ligados a lo que Cristo ganó en la cruz, bautizados en su muerte. Cuando Cristo va a la cruz, se lleva con él todos nuestros pecados y los
paga en la cruz y por el tanto Él nos da a nosotros la rectitud, es lo que llamamos el gran intercambio. Cristo recibe los pecados nuestros y nosotros recibimos de parte de Él el manto de justicia, la declaración de inocente, la perfección que Dios demanda de nosotros. Entonces, así como ya Cristo resucitó, nos permite a nosotros ahora, después con nuestro bautismo, el Espíritu Santo trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, poniendo una nueva administración. Antes del bautismo, antes de tener fe, nosotros pertenecíamos al diablo. ¿Por qué? Ya veremos todos los versículos que hablan de nuestra condición como seres humanos. Todos nos habíamos perdido, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, así nos habla, ¿no? Y así éramos enemigos, tal cual. A través del bautismo, Dios nos da a nosotros la nueva administración, el nuevo persona, que es el que Dios ha creado en nosotros. Cristina, adelante. No te escucho todavía, Cristina. Que era para ver si había otro versículo para leerlo, para Bien, poder bueno, estar participando. ahí viene Cristina, así que no se me vaya, quédese allí que ahí viene. Ok. Entonces disfrutemos esto nuevamente, todas las bendiciones que Dios nos está dando con el bautismo. Cuando nosotros bautizamos a alguien, vamos a hacerlo realmente conscientes de toda la bendición que estamos recibiendo, no simplemente porque lo hizo mi abuela, lo hizo mi papá, lo hizo mi mamá, lo hizo. Las tradiciones no son malas, pero es importante que sepamos por qué se están haciendo verdaderamente las cosas. Y en este caso, disfrutando de las promesas de Dios a través del bautismo como tal. Entonces, Cristina, Gálatas 3, 26, 27. Ahí está. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo están revestidos de Cristo. Amén. Amén, Cristina. Qué belleza la vestidura que Dios nos está regalando. Amén. Al bautizarnos en Cristo, Él nos viste con su rectitud. Mire, no podemos estar en la presencia de Dios a menos que seamos como Él, perfectos. Sean perfectos, sean santos tal cual como Dios es santo. Es obvio, y todos sabemos, que por nosotros mismos, ninguno de nosotros puede ser perfecto, ninguno de nosotros puede ser santo. Sin embargo, Dios exige santidad. Y aquí resuelve Dios el problema por nosotros. Lo que Él está pidiendo de ti y de mí, que es imposible para ti y para mí lograrlo, Cristo lo logra con nosotros en la cruz y nos reviste de Él. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, los está viendo perfectos como Jesucristo. Por eso es que cada uno de ustedes, ya al tener a Cristo en su corazón, cada uno de nosotros está preparado y listo para verse con el Señor cara a cara. Y lo vamos a ver cara a cara porque ya no vamos a tener ningún pecado porque Dios nos ha revestido con Cristo. Y esto lo hace Dios, nos lo regala a través del bautismo. Todos nosotros que nos hemos bautizado, nos da el Espíritu Santo que nos permite tener la fe en Jesucristo y por lo tanto somos adoptados como parte de la familia de Dios. Amén. Qué hermoso regalo, Señor. Gracias por el regalo que nos das a nosotros en el bautismo como tal. Amén. Amén. Hermano, léanos de una... Sí, pregunte y luego Tito. Ya. Evidentemente, mediante el bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Sí. Amén, nosotros los creyentes, ¿no? Uh-huh. Pero desde que nacemos, nos bautizan. Desde el momento que nacemos. Pero he visto que algunas iglesias vuelven a bautizar. Ya, ¿por qué lo bautizan ya en adultos? Dice, porque recién se conocen sus pecados. Sí. Y bueno, vamos. me pone a mí en duda eso, ¿será pecado volverse a bautizar en otra iglesia? Si ya somos bautizados desde que nacemos. Sí, vamos a hablar de eso. Es una excelente pregunta la que estás trayendo. Y hermanos, yo los animo a que así como el hermano está trayendo esta pregunta, ustedes traigan estas preguntas. Porque se trata de poder abordar estas inquietudes que son importantes para nosotros. Porque queremos hacer simplemente lo que Dios está diciendo y podemos ir a versículos. Ahorita vamos a aguantarnos un momentico porque eso ya viene. Ya vienen los versículos donde, o sea, ustedes conocen, por ejemplo, que se habla de una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Cuando una persona se está bautizando, se bautiza en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu y Santo. del Espíritu Santo. Esa persona se está haciendo miembro de la iglesia, pero no de la iglesia que lo está bautizando, sino la iglesia de Jesucristo. Forma a lo que se llama la Santa Iglesia Cristiana, lo que se dice en el credo. O sea, que yo creo en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. O sea, todos los creyentes que tienen su fe en Jesucristo forman parte de esta iglesia. Entonces, cuando una persona se bautiza, se hace miembro de la familia de Jesús, no miembro de una iglesia en particular. Eso es un mal entendimiento de ver el bautismo como una membresía en una iglesia local. Eso no es así. Si usted lo bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, bendecido ha sido usted con el Espíritu Santo y no hay necesidad de volver a hacerlo porque habla de un solo bautismo, ya recibió ese regalo, no hay ninguna necesidad. De todos modos, lo vamos a ver un poquitico más adelante, cuando digamos a esa parte, pero es excelente, excelente pregunta. Gracias, pastor. Tito 3:5. Hermano, léalo aquí de una vez, aprovechando. Yo, Sí. pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. ¿De quién depende nuestra salvación? Miren lo que está allí. Fíjense quién está orando. De quién nuestro está Salvador. Nuestro Salvador, no por nosotros, no son nuestras obras de justicia, no es nada que nosotros hemos hecho, sino por la misericordia de Dios, el lavamiento que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Este No por nuestras lavamiento, obras, no por nada, nuestras obras. amén, nada, no es por ninguna cosa de nosotros, sino, y esto es exactamente este lavamiento de la regeneración del Espíritu, es lo que Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo y a través durante el bautismo. Cuando ustedes vayan nuevamente la próxima vez que vean un bautismo, lo que está ocurriendo allí es un milagro hermosísimo. O sea, aunque por fuera, por eso nuevamente la gente no pueda entender lo que está ocurriendo allí, nosotros sí entendemos por la palabra. Miren, es muy importante que nosotros sepamos que la palabra es mucho más importante que nuestro racionamiento. En el bautismo y en otras cosas, lo que pasa es que nosotros muchísimas veces queremos racionar para poder entender exactamente lo que está pasando y poder aprobar lo que Dios está diciendo. Y eso no funciona de esa forma. Dios nos habla a nosotros que el evangelio es una locura para muchas personas porque hay que entenderlo solamente con el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros creer, lo que de contrario es una locura, porque el evangelio es una locura. Pero nosotros lo creemos completamente porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces, si Dios Amén. dice algo en su palabra, nosotros dejamos que eso se mantenga, aunque mi lógica no lo pueda entender. Por eso es que cuando mi lógica llega a un punto donde la palabra dice otra cosa, yo me voy con la palabra y dejo a mi lógica a un lado. Dios nos los advierte, dice, ¿dónde está la sabiduría del mundo? ¿Quién puede ser el consejero de Dios? Los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Entonces, cuando nosotros tratamos de, a veces queremos imponer la lógica en algunas cosas porque no las entendemos y lo que hacemos es hacemos un desastre. Si Dios dice algo, tomemos la palabra. Por ejemplo, cuando Dios dice, este es mi cuerpo, no hay otra cosa que hacer sino creer que ese es su cuerpo. Cuando Dios dice, esta es mi sangre, no hay otra cosa que creer que esta es mi sangre. Yo no lo entiendo cómo, pero si Él me lo dice, así es. Si Dios me dice a mí que Él está conmigo aquí en este momento, yo le creo. Yo no lo sé cómo, porque está conmigo aquí, está contigo allá y está con todo el mundo. Eso está fuera de mi entendimiento, pero yo lo creo porque Dios me lo está diciendo y sé que Él está por encima de cualquier cosa que me pueda. Entonces yo, ahí nuevamente importantísimo que dejemos que nuestra razón se ponga al servicio de la palabra y no al revés, ¿ok? Porque a veces cuando queremos imponer cosas que no entendemos, nos metemos en problemas. Firmó, la llevaron y enseguida estaba afuera y cobró. Muy bien. Seguimos entonces. Tal cual como un albañil o un carpintero necesita herramientas para poder construir sus muebles, Dios también toma sus herramientas para construir su reino.
Y estas herramientas que Dios nos está dando a nosotros, bueno, son los sacramentos, la palabra, con la cual Él construye, Él trae la fe a las personas. Algunas personas me han dicho, pastor, no podemos, el Espíritu Santo es Dios y es poderoso como Dios. Excelente, cierto. Es Dios y tiene el poder divino de Dios. No lo limiten, no limitemos al Espíritu Santo porque Él puede hacer cualquier cosa. Y eso es un argumento que he escuchado varias veces. Y es cierto, nosotros no limitamos al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo promete trabajar a través de la palabra y a través de los sacramentos y no de otra forma. Es como cuando Dios dice que nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Eso lo está imponiendo Dios mismo. Él dice, sin Jesucristo nadie va a llegar a mí. Entonces no estamos limitando a Dios en ningún lado, sino que estamos simplemente tomándole la palabra y confiando en lo que sí podemos confiar, que es lo que Él nos está diciendo a nosotros. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo, por ejemplo, trabaja a través de la palabra y a través de los sacramentos, como lo hemos visto. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Entonces, es la forma en que Dios escoge, con la locura del evangelio, salvar a las personas, no de otra forma. Entonces, es a través de la exposición de lo que tenemos ahorita, de la exposición a la palabra y de la exposición a los sacramentos, en la cual el Espíritu Santo usa sus herramientas para trabajar. Que hoy veremos nuevamente, vamos a profundizar un poquitico más sobre el bautismo y vamos a responder algunas preguntas que ya se han venido haciendo sobre quiénes necesitan bautismo, si podemos bautizar a los niños o no. O sea, todo este tipo de cosas son bien importantes. Nuevamente, tengamos las discusiones y vayamos a la palabra para poder responderla. Cuando Dios dice, bautícenlos con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta, ¿es el agua lo que está haciendo el poder del bautismo? No, es el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, no es el agua. ¿Ok? No existe tal cosa como un agua bendita. El agua es agua. Lo que pasa que cuando Dios nos dice que hagamos lo que hagamos, en el mandato del bautismo, ya no es simplemente agua, ya es el Espíritu Santo trabajando a través del mandato por la promesa de Dios. Pero no es que el agua en sí tenga un poder en especial, porque no es el agua. Si no es el agua la que tiene el poder especial, sino el Espíritu Santo, la otra pregunta es sumamente lógica. ¿Habrá alguna diferencia en que yo agarre 1000 litros de agua o agarre 1 litro de agua para bautizar a una persona? ¿Hay alguna diferencia? No, porque el agua no es más que la representación, El agua es es, parte del mandato. En este caso, Dios está mandándonos a que utilicemos agua, pero sabemos que, como nos está diciendo, no es el agua, no es un lavamiento corporal, sino donde el Espíritu Santo trabaja. Por lo tanto, la cantidad de agua no tiene nada que ver. De hecho, la amén. palabra bautismo viene del griego que se llama baptizo. Y esta palabra significa lavar en diferentes formas. En la Biblia vamos a encontrar, si van a los lenguajes originales, vamos a encontrar que se bautizan los sofás, se bautizan los platos, se bautizan un montón de cosas. En otras palabras, se lavan otras cosas y cada una se lava de forma diferente. O sea, la aplicación de agua es diversa. No es, algunas son por inmersión, otras son simplemente echándolo por encima, otras son rociándola. El punto es que la palabra aplica para todos y en este caso también, porque no es la cantidad de agua la que es necesaria, sino el mandato que Dios lo manda. Por lo tanto, está muy bien, y lo hemos visto bíblicamente, que una persona pueda ir a un río o algún sitio y hacer un bautismo por inmersión. También se puede hacer en la iglesia por inmersión igual. Lo que no podemos decir, y no lo debemos decir, es que a menos que la persona esté completamente hundida en el agua, el bautismo no es válido, porque Dios no habla de esa forma y no es la cantidad de agua. Si una persona recibe agua en el nombre del Dios Trino, eso es un bautismo que es válido en cualquier iglesia, en la cual se crea en el Dios Trino como tal. Tiene el bautismo, ustedes, hay una Cristina, ¿tienes una pregunta? Adelante, Cristina. No sé si tienes una pregunta.
Pastor, Sí, me ha sí. puesto medio, bueno, le toca a Cristina, ¿no? Cristina creo que quiere leer el próximo versículo. Pero haz tu pregunta, cuéntame. No, yo no quería hacer. Había otra persona que estaba levantando la mano. Mi mano quedó levantada. Oh, Cristina, déjame bajarte un momentito. Ya, no te preocupes. Hermano, Está bien, adelante. bendiciones. ¿Sabe? Me puso un poco medio en trance esto. El agua no es imprescindible, no es bendición realmente con el agua, ¿no? Sino el Espíritu Santo. Ah, Y la cantidad de agua tampoco es muy beneficiosa. no, o sea, Pero siempre, pastor, pero siempre el agua tiene que haber por lo menos una gota, 2 gotas, sí, pero siempre sí, hablando del Espíritu Santo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. correcto, correcto. Pero sí, pero vayamos al principio, para no Agua añadir, siempre no puede tener el agua. correcto, pero hablamos del agua un poquito más para no poder ni añadir ni quitar, ¿ok? Estamos diciendo que la cantidad de agua no es lo que hace el bautismo válido. En otras palabras, Claro. podemos Y utilizar eso. más o menos. Lo que no estamos diciendo es que podemos sustituir el agua. Dios dice que bauticemos con agua, utilizamos agua. O sea, haríamos muy mal en si yo en vez de sustituyo el agua y pongo Coca-Cola, por ejemplo. Eso no sería, no es lo que Dios Vaya, nos está mandando. perfecto. Dios nos está mandando agua, ¿ok? Y agua, ¿ok? No tengo que buscar que agua destilada, simplemente tomo agua. Puedo tomar agua de un río, inclusive puedo tomar agua del mar, es agua como tal. Pero lo Perfecto. hacemos tal cual como Dios nos lo dice. Entonces, no es el agua, sino es el mandato que incluye el agua en el cual Dios obra de esta forma. Entonces, si lo hacemos por inversión, muy bonito, muy bien, pero también si lo hacemos de otra forma, como echándole agua encima de la persona, así sea un chorrito, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tal Ahora cual, sí. eso es válido completamente. Muy bien, más ahora sí lo entendí. Thank you very much. Recuerden ustedes, bien importante, cuando Juan el Bautista, Jesús viene caminando hacia Juan el Bautista y Jesús le dice a Juan, Juan, bautízame. Que ustedes recuerdan lo que dijo Juan, que es extraordinario, que nos muestra nuevamente el poder del bautismo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Sí, dijo, no soy digno, que él no era digno de bautizarlo, sino que era Jesús el que lo tenía que bautizar a él. Correcto. Él dice, tú no necesitas el bautismo. O sea, yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí, yo no a ti. ¿Por qué Juan le dice que Jesús no necesitaba bautismo? Y Jesús le dice, sí, tienes razón, pero vamos a hacerlo simplemente por orden. Vamos a hacerlo porque yo vengo a tomar el lugar de todos los seres humanos y por lo tanto vengo a someterme a todas las cosas que todos ustedes necesitan también. Pero En obediencia a Dios Padre. sí, Juan tenía razón que Jesús no necesitaba bautismo. ¿Por qué Jesús no necesitaba bautismo? Porque era santo, sin pecado. Claro, Jesús era perfecto. Jesús no necesitaba bautismo porque Jesús no tenía pecado. Nuevamente, Amén. el bautismo es para el perdón de los pecados. Es algo grande lo que ocurre allí. Juan le dice a Jesús, Jesús, yo necesito que tú me bautices, yo necesito que tú me des el perdón de los pecados que vas a ganar por mí en la cruz dentro de unos días. Así que el bautismo es algo extraordinario, no es cualquier cosa lo que está ocurriendo allí, no es una membresía en una iglesia, es un regalazo de Dios, como Dios nos da a nosotros el perdón de los pecados. Amén. Entonces, seguimos a ver el próximo versículo, así tal cual, Dios nos reviste y nos da una catarata completa de la gracia de Dios y nos limpia completamente de todos nuestros pecados. Profesor, Preguntas, sí, este es el momento de preguntas. profesor, Sí, habla Jerónimo. adelante Jerónimo. Acordemos lo que nos habla la Sagrada Escritura cuando el ángel agarró a Felipe, que lo envió al camino, que iba un eunuco. Y ahí ese entonces iba leyendo unas escrituras, dice, y de ahí le dijo Pablo, perdón, Felipe, ¿entendés lo que dice? ¿Y cómo voy a creer yo? Dice, si no tengo quien me las explique, dice. Entonces ya de ahí comenzó Felipe a estarle explicando la escritura y después el eunuco se paró y dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? No se sabe si era un charco o era algo, pero no se sabe, solo explica así la Biblia, ¿verdad? Correcto. Entonces,
Entonces, creo que fue la palabra de Felipe. Le digo, si crees en Jesucristo como tu Salvador, bien puede hacer. Dice que el hombre ese se bautizó y cuando él fue levantado, dice que el ángel agarró a Felipe y lo trajo al otro lado, pero el hombre no se entristeció, sino que fue gozoso, dice, sintió gozo al bautizarse. Claro, y ese es el Porque mismo gozo que tenemos. ese hombre no tenía entendimiento de la palabra porque aún no había recibido el Espíritu Santo. Y fue a través de la predicación de Felipe, enviado por el Espíritu, precisamente le explica lo que significaba lo que estaba leyendo el libro de Isaías. En el libro de Isaías está hablando de lo que Cristo iba a hacer. O sea, él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido en la cruz. El castigo de nuestra paz vino hacia él. Hermoso lo que Dios nos dice que va a ocurrir en el libro de Isaías. Viendo la crucifixión antes de que la crucifixión ni siquiera se había inventado. Y ya Dios nos los estaba mostrando cómo Cristo iba a hacer esto. Entonces, una vez que Felipe le da el evangelio, le dice, mira, etíope, del que está hablando aquí se llama Jesucristo. Ya él vino, ya él hizo exactamente esto, subió a la cruz y murió por tus pecados. Y el Espíritu Santo, trabajando en el corazón del etíope, puso la fe en Jesucristo. Evidentemente, Felipe siguió hablándole de las bendiciones de Dios y de toda la palabra de Dios, y le habló del bautismo inmediatamente. Fíjense que no pasa mucho tiempo. Y le dice, mira, y Dios nos ha dado a nosotros regalos como el bautismo, en el cual nos da esto y esto, que son los versículos que estamos viendo nosotros ahorita. ¿Y qué hizo el etíope? Dice, wow, yo quiero eso. Es más, ahí hay agua. Párate aquí, párate. ¿Puedo yo recibir ese mismo regalo? Y, por supuesto, Felipe dijo, claro que sí, claro que lo puedes creer. ¿Tú crees en todas estas cosas? Recibe este regalo. O sea, el bautismo es un gran regalo que Dios nos está dando para todas las personas, porque todos los necesitamos, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces todo el mundo lo necesita. Bauticen a todas las naciones. No hay una sola persona que no deba ser bautizada. Y vamos a ver nuevamente un poquito más con eso. Entremos en este tema, que este es uno de los temas más difíciles. El que si el bautismo es para los bebés o no es para los bebés, para los niños pequeños. Y sí, déjame hacer dos aclaratorias y luego entramos en este tema porque es un tema importante, ¿ok? Bien importante. Hay dos argumentos racionales e importantes por los cuales se dice que no se deben bautizar a los bebés. Son racionales. No vamos a encontrar los versículos, sino que es parte de la razón. Dice que los bebés son muy pequeños y no pueden entender. Y eso es racional, eso es entendible. Vamos a ver si esto realmente, en términos bíblicos, pasa la prueba de los versículos que nos hablan de la capacidad de los niños de tener fe o no tener fe. Pero ese es uno de ellos. El otro también muy común utilizado es que lo llaman en algunas iglesias la edad de la inocencia, que es que lo que entiendo es que los niños no son responsables por sus pecados hasta cierta edad, y después de esa cierta edad sí lo son, entonces por lo tanto no lo necesitan. Estos son simplemente dos de los más comunes. Vamos a ver realmente si estos argumentos a la luz de las escrituras realmente se mantienen o no. Jorge, que ibas a decir algo. Sí, pastor, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Jorge. Bueno, bendiciones para todos los hermanos que están, al igual que yo, en esta capacitación, ¿no? Pues sí, entrando en el tema del bautismo, pues hay unos puntos en los cuales yo le he estado siempre al pendiente. Uno de los cuales yo siempre he estado al pendiente fue algo que usted acabó de expresar ahorita. Que dijo que el perdón del bautismo servía para perdón de pecado. Ese punto argumentativo de que el bautismo es para perdón de pecado, lo usa mucho una denominación de acá de Colombia llamada la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo leyendo en la palabra, pues me parece que el bautismo tiene otro sistema
que hace parte de la esencia del perdón en obediencia del ser humano hacia Dios, pero en sí, el que perdona los pecados es Cristo. Amén. Porque si el bautismo perdonara pecado, pues en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Otro punto, como estamos en el tema de las preguntas, sí. Otro punto es que, por ejemplo, en los enfoques bíblicos, yo lo que he leído, no he encontrado todavía un bautismo que se haya dado con una cierta cantidad poca de agua. Si miramos, la mayoría de bautismos sucedieron en distintos lugares donde había agua. Mire que el tema que se está tratando es el de Felipe con el etíope. Y él mira y dice, bueno, aquí hay agua. No se sabe, como dijo el hermano ahorita, si era una gran laguna, si era un charco, pero había agua. Y entonces de pronto, se podría decir que la cantidad, como dicen las ecuaciones de álgebra, la cantidad sí afecta el producto, algo así creo que es que dice. Ya. Bueno, entonces empecemos a responder un poco sobre las inquietudes. Gracias, Jorge, por traer las inquietudes que tenemos aquí. Bueno, echamos un poquito para atrás. Jorge, tú ya llegaste temprano y viste los versículos que pusimos anteriormente, ¿verdad? No, ya cuando yo llegué ya iban por el tema de la institución del bautismo. Correcto. Entonces, tenemos que echar un poquito para atrás para que pueda, por eso es importante participar desde el principio para que veamos que lo que estamos diciendo lo estamos sustentando por los versículos mismos, ¿no? Porque nuevamente, Jorge, mi opinión no tiene ningún valor si es simplemente mi opinión. Tenemos que ir a lo que Dios dice en la palabra como tal. Y podemos echar un poquitico más para atrás. No lo vamos a ver todo, pero tú tienes mucha razón en cuanto no existe salvación fuera de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si vemos los versículos que Dios nos da, el bautismo nos une a lo que Cristo ganó en la cruz. O sea, es a través del bautismo en que recibimos estas cosas. Y nuevamente, no me creas, pero aquí tenemos varios de los versículos, por favor, entre la clase. Pero vamos a ver cuando aquí dicen Hechos, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados. Nuevamente, no hay mucho que interpretar. Y recibimos el regalo del Espíritu Santo. En el bautismo recibimos perdón de los pecados y el don del Espíritu. Hablaba hace un ratico que Juan el Bautista, cuando Jesús se le aproxima, le dice a Juan que él quiere que lo bautice. Juan dice, yo no soy quien te tiene que bautizar a ti, sino tú tienes que bautizarme a mí. Tú no necesitas bautismo, Jesús, porque tú eres santo y puro, tú no tienes pecado. Yo sí tengo pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Primera de Pedro 3:21, el apóstol Pedro nos dice a nosotros que el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo que ahora los salva también a ustedes. No son mis palabras, son palabras bíblicas. Y yo le creo al apóstol Pedro, al inspirado, y le creo a lo que Dios está diciendo. El bautismo salva. Y esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. O sea, tú tienes razón, en el bautismo no es que es otra cosa diferente, sino que el bautismo nos da lo que Cristo hizo por nosotros. Es el mismo evangelio. Cristo murió en la cruz. La única forma en que tú y yo somos salvos es porque ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, no hay salvación fuera de eso. Pero cuando recibimos nosotros el bautismo, Dios nos reviste de Cristo, nuevamente nos reviste y nos habla en el próximo versículo, aquí, que nosotros, fíjate, este es bien lindo también, todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. O sea, el tema central es lo que Cristo hizo en la cruz en el Calvario, pero a través del bautismo Dios nos traslada el beneficio de lo que Cristo ganó en la cruz hacia nosotros. Y fuimos, así como Él resucitó de los muertos, también nosotros vamos a resucitar y llevamos una vida nueva que es la vida que nos da el Espíritu. Todos estos versículos nos muestran el poder del bautismo, el regalo de Dios en el bautismo, que es una de las formas en la cual Dios nos da a nosotros su gracia. Entonces, no es una opinión nuestra, no es simplemente algo que yo crea, sino que el Dios habla muy claramente en lo que está aquí. Entonces, todos ustedes han sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Cuando nos bautizamos como Dios nos lo ha dado, nosotros nos revestimos
de la santidad de Cristo y se cumple lo que Dios dice, que seamos santos como Padre es santo, tal cual, y a Dios nos ve a nosotros como hijos de Jesucristo, tal cual. Adelante. Pastor, mire, sí, claro, Romano dice que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, porque el bautismo es una simbolización también de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero si miramos la primera expresión de Pedro, no fue sino arrepiéntanse y bauticen. Usted sabe que el pueblo judío, usted sabe más que yo, que el pueblo judío creía en el Padre y creía en el Espíritu Santo. Pero en Cristo nunca creyó y todavía es ahora y no han creído. Por esa razón, ellos tenían ese pecado y la razón por la cual se le debía perdonar ese pecado era en creer en Cristo, que es el que perdona los pecados. Porque mire, si el bautismo literalmente es para perdón de pecado, miramos que es algo que entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde, digo yo, pues, bueno, ¿y a dónde conlleva? Pues Juan bautizaba y decía que era para arrepentimiento. Y dijo que el Señor los arrepentiría, los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. E incluso el Señor, mire que lo que dice es, hazlo porque esto conviene. O sea, el bautismo es un acto de obediencia total. Si nosotros no llegamos al bautismo, pues como dijo el Señor, el mismo Nicodemo, que no naciere del agua y del Espíritu, pues no va a heredar. Amén. El agua es un nuevo nacimiento en el Señor. Excelente. Una obediencia. Pero no es una obediencia. La obediencia simplemente no es el acto de tu obediencia, sino lo que Dios hace hacia nosotros. Claro. No es simplemente que yo estoy obedeciendo a Dios, sino lo que Dios hace por mí. Ciertamente, yo me someto a la obediencia de Dios porque creo en Él, pero el acto de obediencia no es lo que me salva. Lo que me está salvando es el regalo que Dios me da a través de su bautismo. Entonces no es, y nuevamente cuando Jesús dice que no conviene que esto se haga así, se refiere a que Juan tenía razón. Cristo no necesitaba bautismo porque Cristo no tenía pecado, pero Jesús le está diciendo, conviene esto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustituto. Cristo viene a vivir la vida perfecta y se somete a la ley por nosotros y vive tal cual como cada uno, el hombre perfecto. Y por lo tanto dice, esto es conveniente que yo actúe y reciba todo lo que debe de recibir cualquier cristiano, aunque yo no tenga pecado, porque yo no necesito el perdón de los pecados porque yo soy perfecto. Entonces, a eso se refiere con que esto conviene. Segundo, cuando Dios nos habla de que está llamando al arrepentimiento, esto no es para los judíos, esto es para todos los seres humanos de todos los tiempos. Todo ser humano necesita arrepentimiento. Todos nosotros, para eso está la ley. La ley nos muestra a nosotros el pecado y a través de la palabra nos hace convictos de nuestro pecado y a través del evangelio viene el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento consiste no simplemente en reconocer que hemos hecho mal, sino en confiar en Dios para que nos dé su perdón. Allí hay un verdadero arrepentimiento y eso pertenece a todos los seres humanos. Todo ser humano, no los judíos, simplemente deben arrepentirse. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados porque todos venimos y vamos a ver los versículos que están hacia adelante. Nuevamente, mi opinión no es importante, pero si Dios dice que el bautismo salva, salva. Si Dios dice que con el bautismo nos revestimos de Cristo, eso ocurre. Y eso es un regalo de Dios y por lo tanto yo me deleito en eso porque así nos lo está diciendo. Y por lo tanto es mucho más allá que un acto de obediencia. Es un regalo de la gracia de Dios hacia todos los seres humanos que todos necesitan. Vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, seguidores, creyentes. Un discípulo no es simplemente una membresía, un discípulo es aquella persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Con qué herramienta tengo? Ahí tienen el bautismo. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Por supuesto, nadie puede decir Cristo es el Señor si no es a través del Espíritu. Es el Espíritu el que te permite a ti decir Cristo es mi Señor y Salvador. No una decisión tuya personal. Porque nadie puede, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando tú y yo estábamos sin fe, éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados.
Es única y exclusivamente un acto de Dios en ti y en mí que nos trae a la vida, y eso lo hace Dios a través del Espíritu, y es uno de los regalos que Dios nos da en el bautismo. Nuevamente, todo eso ocurre porque la dispensación de la gracia de Dios está contenida dentro de este regalo del sacramento. Entonces, aquí en Tito dice nuevamente que nosotros no nos salvó por ninguna obra de justicia que hubiésemos hecho, ningún acto de obediencia, sino por una misericordia de Dios y un lavamiento que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es precisamente lo que Él hace a través del bautismo. Toda la salvación del ser humano depende 100% de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Le damos la gloria a Dios totalmente por nuestra salvación. Y si no me creen, vayamos a la predestinación, a los que Dios nos escogió, ni siquiera cuando habíamos nacido, ya Él nos tenía en nuestra mente. Y a los que Dios predestinó, Él llamó al Evangelio, a los que Él llamó, Él los glorificó, y a los que glorificó, los ascendió. Todo eso, gloria a mi Señor, gracias porque me da paz, y gracias porque depende 100% de ti. Ahora, la condenación es otra cosa. La condenación sí depende única y exclusivamente del ser humano. El que crea y sea bautizado, será salvo. En las dos cosas es lo mismo. Creer es la fe, y el ser bautizado, recibes el don del Espíritu Santo que te da la fe. No son dos cosas diferentes. Ahora, el que no crea, sí será condenado. Entonces el bautismo es mucho más allá que un acto de obediencia como tal. Es un acto en el cual Dios nos da a nosotros un gran regalo. Entonces entramos nuevamente en el punto de cuánta agua es necesaria o no. O sea, nuevamente hablamos de que no existe tal cosa. O sea, cuando Dios habla de que hagamos nosotros, el bautismo dice, bauticen a las personas con agua. No nos dice exactamente qué cantidad ni cómo hacerlo. Por eso, si cuando yo trato de definir, estoy añadiendo y diciendo cosas más allá de lo que la Biblia me está diciendo. Simplemente yo utilizo agua. Puedo utilizar agua de un río, puedo utilizar agua del mar, puedo utilizar agua. La cantidad no es importante. ¿Por qué? Porque Dios no nos dice a nosotros una fórmula de cuánta agua puedo utilizar. Y segundo, porque la acción que está haciendo es la acción del Espíritu Santo, no del agua como tal. Dice que no es un lavamiento corporal, sino que es un lavamiento espiritual, un lavamiento que el Espíritu Santo está haciendo. Sí es importante el agua porque Dios nos dice que utilicemos agua y como tal lo vamos a utilizar, pero no pongo en duda mi bautismo porque no sé si utilicé la cantidad de agua correcta. No hay ninguna indicación de que eso sea así. Lo que hemos visto en los ejemplos bíblicos son ejemplos, son descripciones. En ningún momento dice que si no se hace así, no sea válido. Entonces, nuevamente, ¿para qué es el bautismo? Es para el perdón de los pecados. Ahí están todos los versículos, pueden volver atrás, no es necesario que sigamos. Entramos entonces en el asunto de quién lo necesitan, si es para los bebés o no es para los bebés. Nuevamente mencioné que hay dos argumentos por los cuales se dice que no. Uno es que los bebés no pueden entender, y el otro, en algunas iglesias, que es que los niños tienen una edad de la inocencia. Veamos si esto es correcto o no es correcto. Y nuevamente, no lo veamos a través de nuestras opiniones, sino veamos los versículos y dejamos que el Espíritu Santo atestigue en nuestros corazones qué es lo que Él quiere que nosotros creamos. Entonces, nuevamente, cuando habla de que en la primera de Pedro, habla de que el bautismo que ahora los salva también a ustedes, yo le creo al apóstol Pedro que nos está diciendo que este bautismo no consiste en una limpieza corporal, sino en que crea en nosotros una conciencia completamente limpia, una conciencia perfecta, y eso solamente lo hace ese manto de rectitud que Cristo da. Y esto es posible por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no hay otra cosa. Entonces es el bautismo, a través del bautismo Dios nos está dando la salvación. No es diferente, porque yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin creer en el Evangelio. Dios nos está diciendo aquí que a través del Espíritu, Él trabaja con su Espíritu Santo. Entonces, el poder del bautismo es grande y es explícito. Da la salvación, y este es uno de ellos, ya vimos los otros también. Ahora, pregunta importante, ¿los bebés necesitan salvación o no? Son los bebés
argumento de que los bebés son inocentes. ¿Son los bebés inocentes o no lo son? José David, ¿son los bebés inocentes? ¿No lo son? ¿Necesitan salvación? Adelante, José David. A ver, pastor, dígale. realmente desde que nacen los niños, desde la creación del mundo, de Adán y Eva somos pecadores, del vientre de nuestra madre, dice la Biblia, ¿no? Excelente, hermano. Está haciendo lo correcto. Muy bien. Y vamos a ver que no es su opinión, sino que usted está haciendo lo correcto. Ajá. Ahora, viene lo siguiente. Donde yo me encuentro, que es un pueblito, que no hay más que un sacerdote. Bueno, y yo siendo, digamos, por un ejemplo, ¿no? Soy de Cristo y creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, creo. El bebé que nace en el campo, no hay nadie más que vaca, toro, qué sé yo, en el monte, ¿no? ¿Lo puedo yo realizar ese bautismo con agua al bebé para su salvación del Espíritu? Déjame, te voy a ayudar te voy a responder nuevamente porque precisamente para que tú mismo lo apliques en ti, ¿ok? Vamos un poquitico más atrás a la Gran Comisión. La Gran Comisión, Cristo dice, toda autoridad sobre el cielo y la tierra se me ha dado. Ya el Cristo está resucitado, ha recibido, se encuentra en su estado de exaltación y está reinando, ¿no? Con ese poder que yo tengo, yo les doy ese poder a ustedes, ¿ok? Por lo tanto, con el poder y la autoridad que se me ha dado, yo te los mando a ustedes. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y de Dios, del Espíritu Santo. Que aquí es clave entender a quién le está hablando Jesucristo en este momento. Y hablamos a todos, le está hablando a todos, no simplemente a los 12, le está hablando a todos. Esta es la Gran Comisión, a todos los creyentes. Este no es el único versículo, hermano. Si vamos al libro de Hebreos, es precioso cuando él nos habla, dice ustedes, y le habla a todos los creyentes, son una nación santa. Nos llama a nosotros los creyentes real sacerdocio. Yo tengo el privilegio de pertenecer al ministerio público, al ser llamado y ser ordenado como pastor. Pero todos nosotros, no solamente yo, todos nosotros pertenecemos al sacerdocio universal, escogidos por Dios para proclamar las buenas nuevas y para llevar a cabo estas cosas que Dios nos ha entregado a la iglesia, que somos nosotros los creyentes, no simplemente los sacerdotes. Entonces, usted está embestido con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la Gran Comisión. El bautismo, de hecho, el apóstol Pablo dice, menos mal que yo no bauticé a nadie, para que la gente no piense que el bautismo de Pablo es más importante que el bautismo del diácono o de quien sea que haya hecho el bautismo, porque no es importante quién haga el bautismo, sí, porque el bautismo está siendo llevado por el Espíritu Santo, no por la persona. Entonces, por supuesto, la respuesta es, siéntase con toda confianza, porque el llamamiento que usted está allí recibiendo viene de parte de Dios mismo. Si Dios le dice a usted que lo haga, siéntase con toda la confianza de que usted es administrador del sacramento, pero quien está llevando el sacramento a cabo no es usted, es el Espíritu Santo quien está obrando en ese momento. Y ese bautismo es muy importante y es muy válido. Por eso es que la Biblia habla de un solo bautismo. Cuando una persona ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido, no hay que volver a bautizarlo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien está haciendo esto. Hay un solo bautismo, no es el bautismo, no es una membresía en una iglesia o una denominación. Es una membresía en la familia de Cristo, en la iglesia, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, o lo que se llama en teología la una santa, la única, la verdadera iglesia. Entonces, todo el mundo necesita salvación, porque ya el hermano lo estaba viendo, ¿no? Vamos a ver los versículos, porque no es nuestra opinión. Él dice, todos venimos mal. Bueno, veamos. Romanos 3:12, un voluntaria Cristina, por favor, leen aquí, ayúdame a leer aquí Romanos 3:12. Ahí está. Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que significa que ninguno de nosotros es santo, solamente Jesús. Exactamente, entonces todos son todos.
Todos se han desviado. No hay ni uno solo. Todos estamos corrompidos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo está hablando muy claramente de la condición perdida del ser humano. Todo, por eso es que todos necesitamos perdón. Todos necesitamos arrepentimiento. No solamente uno ni un grupo. Todo el mundo tiene que arrepentirse. Porque toda la humanidad está sujeta de la condenación. Entonces veamos a ver, si todos somos todos, y el hermano mencionó este versículo, leámoslo, porque no es su opinión. A Salmo 51:5, ¿quién está hablando aquí y qué dice? Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Ok, ¿quién está hablando aquí? Este salmo lo escribió ¿quién? Si se David. acuerdan, el rey David, ok. ¿Está hablando el rey David simplemente por él o esto representa la condición de todos los seres humanos? De todos los seres humanos. De todos los seres humanos. Está hablando de mí. Sabe que yo soy malo de nacimiento y en pecado, en la concepción, ya yo vengo defectuoso de fábrica. Y por eso podemos ver a Esaú en el vientre de su madre, venía ya peleando. Eso de la edad de la inocencia no existe. Ustedes agarran dos bebés inocentes, como queremos llamarlos, realmente son más inocentes que nosotros, pero ya vienen con pecado. Agarren dos bebés y déjenlos solos con un solo juguete para que ustedes vean qué ocurre. Agarren a las mujeres entienden mucho mejor que esto que nosotros, pero muchísimas veces un bebé tiene hambre y si la mamá se tarda en darle el seno, muchísimas veces el bebé la muerde porque está molesto, porque está bravo. O sea, todo eso está en la parte pecaminosa. Todos los bebés, todos venimos defectuosos, tal cual, la palabra no se equivoca. Por lo tanto, todos necesitamos el perdón de los pecados desde el siempre, desde que venimos así. Y por lo tanto, si todos necesitamos perdón de los pecados, y el bautismo da el perdón de los pecados, y ya veremos que Dios dice, hagan esto porque esa promesa es para ustedes, para sus hijos, vamos a ver los versículos más adelante, entonces hacemos lo que Dios nos dice, porque nos da lo que Dios nos promete. Romanos 5:18, tengo a otro voluntario que me lo lea, por favor. Así que como... Adelante. Así que por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Amén. Entonces, nuevamente el apóstol Pablo nos vuelve a decir a todos que lo que pasó con Adán y Eva, lo que pasó, ese pecado que entró, a través de ese pecado vino la condenación para todos y todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Adán y Eva estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Una vez que ellos pecaron, de ahí en adelante, ya nosotros venimos a la imagen y semejanza de Adán y Eva, ya no a la de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se perdió. Y lo que sí heredamos fue esa condenación, ese pecado original. Pero la buena noticia, que esa es la ley. Lo bueno en este versículo también está el evangelio. Pero así como una persona introdujo el pecado, se refiere a Adán, hubo un hombre que deshizo lo que hizo Adán con creces. Y ese es Jesucristo que trajo la vida a todos los seres humanos a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, la necesidad del perdón es universal para todos. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos un regeneramiento. Todos necesitamos el Espíritu Santo. Todos necesitamos el bautismo. Y de hecho, no es ni siquiera es un diagnóstico, no es una suposición, sino que es lo que Dios nos dice a nosotros. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, todo el mundo. ¿Cómo? Nuevamente, dándoles el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es uno de mis favoritos. ¿Quién quiere leerlo? Hechos 2, 38, 39. Y Pedro les dijo. Adelante, Miguel. Dice, y Pedro Miguel, no, está malísima la comunicación, Miguel. Creo que vamos a dejar que otra persona lea, Miguel. Arrepiéntanse y
todos Sí, se escucha muy mal. Miguel, vamos a dejar que otra ustedes persona lea. en Porque... el nombre de Jesucristo. ¿Le pueden cerrar el micrófono, por favor? Sí, un momentico, ya vamos a ver si participantes, aquí está, los cerramos todos, sí, perfecto, y vamos a pedirle a alguien que tenga una buena señal que nos pueda leer este versículo tan bello que es Hechos 2, 38, 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Está remarcado para sus hijos. Sí. Para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Amén. Entonces, Dios nos está dando esto para llamar a personas a ser parte de su reino, incluyendo los niños. De hecho, dejen que los niños se acerquen, no lo impidan. Dios quiere a todos los niños, Dios ama a todos los niños y les regala a cada uno de ellos la necesidad que tienen del perdón, se los entrega. A través del bautismo, Dios los reclama como miembros de su familia. Ustedes los hacen parte de los hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo como tal. Con el bautismo, Dios pone el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace creer a una persona. Entonces, veremos esto de que los niños no pueden creer, vamos a ver aquí en el próximo versículo, cómo realmente no es posible. ¿Por qué? Porque Dios utiliza precisamente a los niños como un ejemplo de fe. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Uno es Lucas 40-45, que ocurrió en el vientre, inclusive hasta antes de nacer, en el vientre de Elizabeth, cuando Juan percibe la presencia de Cristo en su corazón. Sí, a ver, ¿quién quiere leerlo? Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Amén. Amén. Entonces vemos nuevamente desde el mismo vientre, el Espíritu Santo atestigua en esto, en Juan, un bebé, ni siquiera había nacido, y ya estaba atestiguándole la presencia y la importancia de ese bebé que venía, que estaba ahí próximo, que no era un bebé normal, era el Salvador que vendría al mundo, el Salvador que vino a salvarlo a él. Es el Espíritu Santo obra de una forma que para nosotros es prácticamente imposible de entender el alcance. Pero vemos que inclusive hasta en este caso muy particular, como actúa inclusive desde el vientre. Pero veamos Mateo 18:6, que es bastante específico sobre en si los niños tienen capacidad de creer o no. ¿Voluntario? Omaira, ¿puedes leerlo para nosotros? Buenas noches, pastor. Sí, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, pastor? Sí. Sí te escuchamos, Omaira. Bueno, leemos. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le cortaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Entonces está hablando Jesús y está hablando, dice padión con la palabra micrón, y en otros versículos habla de aquellos que todavía están, que no se han destetado, los que chupan, los niños de pecho todavía. Entonces aquí Jesús está hablando, si alguno de ustedes hace pecar a uno de estos pequeñitos, los más pequeños, los más jóvenes, que cree en mí, más les valdría que se pudiera, o sea, es importantísimo que nosotros
nuevamente, escuchemos lo que la Biblia dice y no lo que nosotros podamos entender. Dios dice, Jesús dice, que estos niños pequeños creen en Él y yo le creo. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios, que los niños pequeños creen en Él. Y de hecho en otro versículo dice que nosotros debemos imitar su fe, que es una fe que acepta las cosas tal cual como Él las dice y no las cuestiona porque simplemente no las puede entender. Jorge, adelante. Pastor, bueno, escuchando lo que usted ha dicho acerca de la salvación de los infantes, ahorita usted decía que cualquiera que se bautice en el nombre del Padre, Dios, el Espíritu Santo, no es necesario bautizarse más en eso. Y si la persona nació en la doctrina romana y se bautizó en esto, al llegar a una iglesia evangélica, ¿cómo haría? Excelente pregunta, Jorge. Mira, te voy a apagar el micrófono, Jorge, porque hay bastante ruido atrás, pero muy buena pregunta. Mira, Jorge, mira, es bien importante que nosotros tengamos cuidado de no tirar, como se llama, de generalizar y tirar una sábana sobre todas las cosas en las cuales que nosotros nos disgustan o no nos agradan. Por ejemplo, estamos muy conscientes de los excesos y los abusos y toda la falsa doctrina que hay en muchas iglesias. Y en este caso, tenemos que hablar de que la Iglesia Católica Romana tiene muchísimas cosas que realmente son antibíblicas. O sea, no hay otra forma. Simplemente predican cosas que van en contra de las cosas más importantes y más básicas del cristianismo y que atentan contra la salvación del ser humano. Por ejemplo, la salvación a través de las obras. O sea, en la Iglesia Católica Romana se predica el Evangelio, es cierto. Se predica a Cristo crucificado, se leen los Evangelios, ahí está el Evangelio. Pero el problema está en que no solamente se predica el Evangelio, sino que se despredica después diciendo cosas contrarias. Por ejemplo, como que nuestras obras son necesarias para la salvación, etcétera, etcétera, va en contra de lo que Dios dice. Eso es cierto. Ahora, lo que no podemos hacer es que simplemente porque algo se hace en la Iglesia Católica, desecharlo como si fuese falsa doctrina porque tenemos que compararlo con lo que la Biblia dice. Cuando Dios habla del bautismo, lo habla para todos los cristianos, para todas las iglesias. Si Dios le dice a una iglesia, no me importa quién sea, usted puede venir de una iglesia evangélica, pentecostal, bautista, luterana, presbiteriana, católica. Si en tu iglesia creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en esa iglesia te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con agua, de la forma en que haya sido, ese es un bautismo. Eso es un bautismo que Dios hace, es un bautismo que Dios reconoce, eso hace a esa persona miembro con todos los beneficios que vemos aquí nuevamente. No hace falta bautizarla de cualquier iglesia, así sea de la Iglesia Católica Romana, porque nuevamente el bautismo no es una facultad del bautizante. Ciertamente la Iglesia Católica hace el bautismo para los niños, lo cual estamos viendo que está bien porque Dios dice que lo necesita y vemos lo que Dios da con el bautismo. Lo que sí no es correcto es que la iglesia muchas veces dice que el poder del bautismo no viene simplemente de la promesa de Dios, sino viene del sacerdocio. El sacerdote tiene un poder especial que le da la validez al bautismo. Eso no es bíblico. Sin embargo, el que ellos piensen esto no le quita el bautismo en el nombre del Dios Trino en la validez como tiene. Entonces, si una persona fue bautizada, usted te bautizaron en la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, regocíjate en eso, porque no lo hizo el Papa o no lo hizo el cura, sino que simplemente lo está haciendo el mismo Dios que que hace toda la iglesia. Cuando Dios habla en la carta de Apocalipsis, habla a las 7 iglesias cristianas. Todas estas iglesias son cristianas, pero vemos que en algunas iglesias no queremos estar porque están muy comprometidas. Sin embargo, todas son iglesias cristianas. Esperemos y oremos para que reine el evangelio y para que la verdad sea mayor que los compromisos de fe que tengan las personas. Realmente no queremos estar allí y hacemos bien en separarnos.
Pero nuevamente tengamos Pastor, cuidado de para no terminar, rechazar algo. Sí. Para terminar, por ejemplo, usted sabe que en el libro de Gálatas, si no estoy mal, dice que si un ángel o cualquiera otro predica otro evangelio, Amén. claramente dice que sea maldito. Sí. Y las obras que hace, dice el libro creo que de la segunda carta de Juan o la tercera, dice, quien lo reciba participa de sus malas obras. O sea, esto nos da a entender que toda obra que haga cualquiera denominación o doctrina que no se ajuste a la obra y al canon evangélico, dice que debe ser anatema y que Correcto. no se debe participar. Entonces, ¿cómo se hace en este punto? No, está bien, Jorge, dice lo que dice. De hecho, el apóstol Pablo dice que inclusive si él dijera otra cosa distinta, pero estamos hablando que en este caso, el bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es algo que estén haciendo mal. O sea, nosotros no vamos a participar. O sea, por ejemplo, cuando uno va a la iglesia católica y escucha que están predicando a Juan 3:16, decimos amén, porque eso es bíblico. O sea, lo que nosotros no vamos a participar es en ninguna cosa que no sea bíblica. Y nuevamente a eso me refiero. No tachar, o sea, que todo lo que viene de la iglesia está mal, porque no todo está mal. Cuando ellos están haciendo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautizo válido. ¿Por qué? Porque es tal cual como Dios lo está diciendo. En ese caso no tengo Sí, nada que decir. pastor, pero la palabra dice que una gota de levadura leuda toda la masa y no podemos, por Ya, ejemplo, nosotros sabiendo que otra clase de evangelio y tomarlo relativo como si esto conviene, esto no conviene, esto conviene, esto no conviene. Jorge, no estoy diciendo que te vuelvas católico, pero tú me estás hablando del bautismo, y el bautismo es el bautismo. O sea, estamos hablando del bautismo, no hay otro bautismo, hay un solo bautismo que es el nombre. Por eso, entonces no puedo rechazar. Si yo rechazo el bautismo de la Iglesia Católica, tengo que rechazar el bautismo de los demás, y eso no es cierto, no puedo hacerlo. ¿Por qué voy a rechazar el bautismo de otras iglesias o el bautismo porque en una iglesia tiene otra creencia? No hay una denominación, Jorge, nuevamente, que nosotros podamos estar 100% seguros que tenga toda la verdad. Entonces, no, claro, así es. Nuevamente, yo de lo que y el punto está en que lo que está bien, y decimos está bien, y lo que no está bien, no está bien. En este caso, decimos que si la persona fue bautizada en nombre del Dios Trino, así sea en la Iglesia Católica, eso es válido. Eso tenemos que hacerlo y tenemos que aplicárselo a cualquier iglesia. No podemos ser simplemente anticatólicos hasta el punto de que cualquier cosa que venga allí está mal. Exactamente, el bautismo es una ordenanza de Dios y Claro. tiene que ser sí o sí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es recibir ahí el perdón, sí, obviamente, y aceptar a Jesús, eso nos hace salvos. Mira, y al bautizarnos nosotros, a ver, si se hace, por ejemplo, al sumergirnos, nosotros estamos, o sea, eso representa para nosotros la muerte junto a Jesús, y cuando nos levantan es la resurrección con Jesús. El bautismo nos conecta a la muerte, como lo dicen los versículos. Pastor, ya voy a terminar con esto. Jorge, pero hay un versículo. Voy a terminar con esto. Adelante. Pero si miramos el sistema de bautismo, que yo no sé si lo haya cambiado, pero que se venía representando, es un bautismo totalmente diferente, aunque llevara el sacramento del verbo, de las palabras. Pero la acción con la que se hacía era muy diferente. Usted sabe que allá alzaban al infante, al bebé, y solamente le mojaban un pedacito de su cabeza y fuera, mientras que el bautismo evangélico se hace de otra forma. Y bueno, esto es lo último que voy a agregar. Gracias, Jorge. Nuevamente, la Biblia no nos dice a nosotros que tenemos que utilizar un método exclusivo o una cantidad de agua específica. Nos dice que bauticemos con agua. Entonces, no extraponemos las cosas. Un bautismo por inmersión es muy bueno y muy bonito, bendito sea, pero al mismo tiempo no puedo decir que cualquier otro bautismo que no sea exclusivamente de esta forma no es válido, porque estamos diciendo más de lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia no nos dice a nosotros que a menos que utilicemos una cantidad de agua X, Y o Z, o un agua que sea de un río o de un agua. Si quiero hacer el bautismo tal cual como lo hicieron en la antigüedad allá, tendría que irme al río Jordán, tendría que repetir las cosas, y ese no es el punto. Entonces, nuevamente, las cosas se llaman por su nombre. El bautismo hay uno solo, y si se hace de esa forma. Hay una salvedad. Pero las Jorge, fueron escucha un momento. Por Cristo. ¿Qué cosa? Fueron rotas por Cristo, porque no todos también teníamos que irnos a congregar
al templo de la hermosa, y usted sabe que eso fue roto todo por Cristo. Por eso, me refiero a que el punto de comparación que Dios nos está diciendo es que hagamos las cosas como Él nos los pidió. No tenemos que hacer exactamente las cosas. Me estás dando exactamente la razón. Hay una salvedad que podemos hablar, por ejemplo. En la iglesia mormona se bautizan a las personas en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Este es un bautismo en el cual yo sí lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué razón se hace? Porque cuando aunque ellos bauticen en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, el Hijo no es nuestro Señor y Salvador, no es el Dios en que nosotros creemos. Para ellos, Jesucristo es simplemente un ser creado, es como una especie de ángel, más que no es nuestro Señor y Salvador, sino que es un ejemplo para nosotros a seguir. De hecho, en la iglesia mormona, la verdad es que Jesucristo es el hermano del diablo. Eso es lo que ellos es lo que es su teología. Por lo tanto, en este caso, yo repito el bautismo. ¿Por qué? Porque pierde completamente el sentido de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, carece de validez, y lo repetimos. Es el único caso en el cual un bautismo, aunque por la forma externa pueda parecer igual, debería repetirse. Del resto, en todas las iglesias cristianas, sea la que sea, cristianas donde crean en Cristo como Señor y Salvador y que hagan el bautismo como Dios lo dice, es un bautismo válido. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así, no porque lo digamos nosotros. Entonces, esto hay que masticarlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo tiempo viendo unas cosas. ¿Por qué? Porque venimos con ideas de que, por ejemplo, que los niños no pueden creer, etcétera. Y vemos que uno es lo que uno piensa y lo que uno cree, y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Benditos aquellos que tienen la fe como la de muchos niños, las cuales no se basa simplemente en creer y no en lo que su razón le está indicando. Llegamos entonces al final de la lección de hoy. ¿Preguntas? Pastor. Adelante. ¿El bautismo salva? Sí. El bautismo, vimos los versículos que dice que el bautismo que los salva ahora a ustedes, el bautismo da el perdón de los pecados, el bautismo nos hace miembros de la familia de Dios, nos da el don del Espíritu Santo. Todas estas cosas son sinónimos de la salvación, o sea, forman parte de darnos la salvación. Entonces, el bautismo salva. ¿Por qué? Porque el bautismo nos comunica, nos transfiere lo que Cristo logró en la cruz. El bautismo no salva por sí solo, el bautismo nos da lo que Dios hizo. Nuevamente, lo que Cristo hizo en la cruz se queda en la cruz a menos que se venga hacia nosotros. Cristo muere por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque eso tiene que fluir al corazón de cada quien. Una de las formas en que Dios hace que esto fluya es a través del bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo. Gracias, Señor, por el regalo del bautismo. Sabíamos que lo único que salva es la obra perfecta de Jesús de Nazaret de la cruz. Claro. Y es precisamente lo que Dios nos está diciendo, que eso lo obtenemos a través del bautismo. El bautismo nos comunica lo que Cristo hace. Ese es el poder del bautismo. El bautismo es el evangelio, tal cual como Dios nos lo está dando en esta forma. No hay otra cosa. El bautismo nos da lo que Cristo nos reviste de la rectitud de Cristo. No hay tal cosa como el bautismo, no actúa solamente. Por eso es que cuando Dios dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en otra cosa que no sea basado en lo que Cristo logró para nosotros. Es el poder del evangelio se contiene aquí en el bautismo. Entonces, nuevamente revisen todo, vayan para atrás, lean los versículos, revisen los versículos y dejen que el Espíritu Santo ponga en su corazón lo que Él les quiere poner, pero los versículos son bastante claros. Si yo veo que Dios está diciendo eso, no tengo derecho para cambiarlo. ¿Okay? Y no es uno, son muchos los versículos que hablan de los regalos que Dios nos da a través del bautismo, la regeneración, el lavamiento. Todas estas cosas no son cosas que hacemos los seres humanos, sino son regalos espirituales de Dios hacia nosotros. Y todos ellos conectados con lo que Cristo hizo en la cruz.
¿Okay? Amén, pastor. Muchas gracias. Queda muy claro. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por este regalo que nos has dado de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha muerto por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por darnos esa gracia a través de tu palabra, a través de los sacramentos. Gracias por el regalo del bautismo, en el cual, Señor, tú nos has comunicado esa rectitud de Cristo, por la cual nos has dado la fe, por la cual has puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos permite aclamarte a ti como Abba Padre y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Permite, Padre Celestial, que me pueda regocijar en lo que has hecho por mí y en hacer discípulos de todas las naciones a través del bautismo, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, gracias por todo. Nuevamente, tómense su tiempo. Recuerden, aquí no es lo importante no es ganar la discusión, es realmente ver lo que Dios está diciendo y someterlo a que el Espíritu nos diga qué es lo que Él dice, y está bien claro allí. Así que, pero yo entiendo, no se preocupen, esto no es nada, no es fácil, porque nuevamente muchísimas veces hemos venido con años escuchando algo y nuestro razonamiento a veces no nos permite entender cómo es posible que tantas cosas hermosas puedan darse con simplemente esto que externamente no pareciera que estuviera ocurriendo mucho, pero es mucho lo que está ocurriendo. Así que los veo entonces. Voy a parar la grabación aquí. Les dejo la tarea para la semana que viene, perdón, la próxima clase, y el video introductorio. Así que nuevamente, cualquier cosa, recuerden, pueden contactarme y continuamos la discusión también en privado. ¿Ok? Bendiciones a todos.